Ok, vamos a continuar y quizá terminar con las derivadas. Ok, y hoy vamos a comenzar con la regla del L'Hopital. Entonces hay una primera trampa que es la escritura del apellido L'Hopital, que tiene su gorro. Entonces es muy importante, si no me voy a enojar fuertemente. Y entonces vimos que hay tres formulaciones. Quizás que voy a comenzar por la formulación más general, más usual. Entonces, formulación bilateral. Voy a comenzar por la formulación bilateral. Primera formulación, que es la formulación bilateral. Es decir, yo tengo las siguientes hipótesis. El problema de la regla del L'Hopital es cómo resolver un problema de tipo de límites de tipo sobre cero, porque vimos que es un límite no determinado. Entonces, la respuesta del L'Hopital es cuando tenemos este problema de límite, se puede reemplazar las funciones por sus derivadas y en general esto nos ayuda. Ok, la formulación bilateral es la siguiente. Yo tengo f y g definidas y derivables en un entorno reducido de un punto A, con delta positivo. Es decir, yo tengo las funciones definidas alrededor de A y en todos los puntos, salvo en A, donde no se sabe nada, las funciones son derivables. ¿Ok? Segunda hipótesis, en A ambas funciones tienen límites. Es decir, tenemos que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual al límite cuando x tiende a A de g de x, y esto tiene que ser igual a 0. Segunda hipótesis. Tercera hipótesis, ¿cómo queremos calcular el cociente f' sobre g'? Tenemos que asegurarnos que la derivada no se anule. Entonces, tercera hipótesis es que para todo x en el entorno reducido, donde la derivada existe, tenemos que g' de x es distinto de 0. Y la última hipótesis es que el cociente f' sobre g' tiene límite. Es decir, existe el límite cuando x tiende a A del cociente f' de x sobre g' de x. Y esto es un número lambda que pertenece a R. ¿Ok? Es lo que yo quiero demostrar. No, son mis hipótesis. Y lo que yo quiero demostrar es entonces dos cosas. Entonces, la conclusión principal, la que nos interesa, es que en este caso, es decir, tenemos dos funciones derivables afuera de A, con límite 0 en el punto A. Entonces tenemos una indeterminación de tipo sobre 0 sobre 0. Ok, en este caso, si el cociente de las derivadas tiene límite, entonces el cociente de las funciones también y tiene el mismo límite. Entonces, el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x es el mismo lambda. ¿Ok? Entonces es un truco que nos permite resolver indeterminaciones. Lo que dice es que a veces, si yo no sé calcular el límite de f sobre g porque f tiende a 0 y g tiende a 0, lo que se puede hacer es reemplazar las funciones f y g por sus derivadas y quizás que esto va a simplificar el problema. Además,
Acá, cuidado, acá hay un riesgo de genocidio masivo de gatitos porque no verificamos que G no se anula. Pero de hecho, entonces es algo que falta en los apuntes y verifiqué también falta en la Wikipedia. Es de hecho, cuando la gente escribe esto, dice implícitamente que G no se anula en un entorno del punto A. De hecho, no se anula en el mismo entorno. Es decir, y además tenemos que para todo X en el mismo entorno, reducido por supuesto, de A, tenemos que G de X es distinto de 0. Y esto se sigue de las hipótesis anteriores. ¿Ok? ¿Se puede escribir al revés o no? ¿Cómo? ¿Se puede escribir al revés? ¿Al revés cómo? Para todo X perteneciente a ese entorno reducido, que es tipo de 0, entonces digo, el límite... Ah, sí, claro. No, la idea es que yo debería escribir esta cosa antes de tener el derecho a escribir esto. Pero como soy profesor, tengo todos los derechos. Pero solo es para decir, es lo que falta en los apuntes y lo que falta también en Wikipedia. Es decir, acá había algo que faltaba y cuando verifiqué la prueba tenía que verificar que yo no estaba matando a gatitos porque me importa mucho la vida de los gatitos, que no es su caso. Porque sabemos que los estudiantes, yo tengo pruebas, en sus pruebas, que son los responsables mayores de los genocidios de gatitos en el mundo. Entonces, cuando escriben sobre Facebook que les gustan mucho los gatitos, estoy seguro que hay 50% de ustedes que ya escribieron que, me gusta tanto el gatito. Mentira. Mentira, porque nunca verifican esta cosa que tienen derecho para vivir acá. Entonces, ya sé. Esa culpa suya. Ok. Y vimos acá esa formulación bilateral y tenemos dos otras formulaciones. Entonces, se pueden reemplazar dos cosas. Yo puedo reemplazar el entorno reducido y la noción de límite cuando X tiende a por, o bien, un entorno por la derecha, es decir, el intervalo A más delta, y una noción de límite por la derecha. ¿Ok? Y de mismo modo yo puedo reemplazar o bien por A menos delta A, y la noción de límite por X tiende a A por valores inferiores. ¿Ok? Entonces, de hecho, yo tengo 3 teoremas del L'Hopital. 3 reglas. Una regla por la izquierda, una regla por la derecha y una regla bilateral. Y lo que es claro también es que si yo sé demostrar la regla por la derecha, por simetría sabré demostrar la regla por la izquierda. Y también es claro que si yo tengo la regla por la izquierda y la regla por la derecha, esto implica la regla bilateral. ¿Ok? Porque si yo tengo estos límites, tengo ambos límites por la izquierda y por la derecha. Acá tengo la cosa por la derecha y por la izquierda. Tengo el límite por la izquierda y por la derecha. Entonces yo puedo concluir la igualdad del límite por la izquierda y por la derecha. ¿Ok? Entonces, en la práctica, solo voy a demostrar esta. Es decir, solo se demuestra esta. Se demuestra este caso. Es decir, y después, de modo simétrico, ejercicio, pueden hacer el otro caso y concluir que se implica el caso bilateral. ¿Ok? Entonces voy a demostrar el caso por la derecha. Ok, demostración. Demostración. La primera cosa, lo que voy a hacer
es hacer una extensión por continuidad. Entonces, demostración. ¿Cómo? Yo sé que el límite, cuando x tiende a A, de f de x, es igual al límite de x en A más, acá, y de g de x igual a 0. Y f y g son continuas en el intervalo abierto, yo puedo extender ambas funciones en el punto A, escribiendo, dando el valor 0. ¿Ok? Es una extensión por continuidad. Se pueden extender. Es una extensión, extender por continuidad. F y G en A por f de A igual g de A igual a 0. ¿Ok? Es un truco usual. Yo tengo una función que no está definida en un punto, pero tiene límite. Entonces, yo agrego la definición de la función diciendo que la función vale su límite en este punto y obtengo una función continua en este punto. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que las dos funciones están definidas en el intervalo semicerrado A más delta, son continuas. ¿Ok? En particular, son continuas en este punto, gracias a esta extensión. Esto porque yo lo hago para poder usar el teorema de Lagrange y el teorema de Cauchy. Voy a usar dos teoremas. Ok, ahora yo quiero estudiar lo que pasa en un punto X de este intervalo. Entonces, sea X un punto del intervalo abierto fijado. Y voy a hacer varias observaciones. La primera observación, que no se encuentra en los apuntes, es la observación que voy a hacer, yo la puedo hacer acá, es la preservación de los gatitos. Primera observación. Entonces, yo puedo aplicar, como la función es continua en el intervalo A cerrado hasta X, que se encuentra adentro, yo puedo aplicar Lagrange en el intervalo AX. ¿Ok? Aplicando el teorema de Lagrange en el intervalo AX, y ahora esto funciona. ¿Por qué yo puedo aplicar? Yo puedo aplicar el teorema de Lagrange en AX porque yo sé que la función es continua en A hasta X porque X es menor que A más delta. ¿Ok? Entonces tengo una función continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. ¿Ok? Y son las hipótesis de Lagrange. ¿Ok? Entonces, existe un punto que voy a escribir x' en el intervalo abierto, tal que, y ahora hay que escribir la fórmula que dice que f de x menos f de a sobre x menos a tiene que ser igual a... no voy a hacerlo para f, voy a hacerlo para g, disculpa. Voy a aplicar el teorema de Lagrange en el intervalo a la función g. Esto es igual a... Esto ya se puede simplificar, porque ¿qué sabemos sobre g de a? ¿Es igual a qué? Es igual a 0. Entonces, esto es lo mismo que g de x sobre x menos a. Y esto por el teorema de Lagrange es igual a
G' de X'. Sabemos que existe un X' que cumple esta propiedad. ¿Ok? Pero, ¿qué se sabe sobre X'? G' de X'. ¿Qué se sabe en las hipótesis? Hay que mirar. No es cero. Yo tengo un cociente que no es nulo. ¿Qué puedo deducir yo sobre su numerador? No es nulo. Luego, g de x es distinto de 0 y ahora los gatitos nos agradecen. ¿Ok? Porque ahora sabemos que tenemos el derecho de dividir por g de x. Esto es para esta parte. ¿Ok? G de x es distinto de 0. Demostré que g de x. La intuición es muy sencilla. Porque yo sé que g de a es igual a 0. Si yo tuviera un x tal que g de x fuera igual a 0, ¿qué tuviera yo? Yo tendría una función así, que no sé lo que hace acá, pero acá que hace algo acá. ¿Ok? ¿Y qué pasaría? Por el teorema de Rolle, yo obtendría una derivada nula para g, y yo sé por hipótesis que es imposible. Es otro razonamiento por el absurdo, ¿ok? Que dice la misma cosa. Ok, entonces solo verifiqué acá en esta parte, solo verifiqué que teníamos el derecho de dividir por g de x. Ahora hay que demostrar la propiedad deseada. Ok. Ahora, siempre considerando el mismo punto x, voy a aplicar Cauchy. Ok. Voy a aplicar el teorema de Cauchy para las funciones f y g. Ok. Por el teorema de Cauchy, aplicando el teorema de Cauchy, a f y g en el intervalo, mismo intervalo, AX, existe un punto que voy a escribir C sub x, porque como el teorema se aplica a un intervalo que depende de x, el punto resultado puede depender de x, ¿ok? Es un punto C sub x que depende de x, que pertenece al intervalo abierto, AX, tal que, y ahora yo voy a escribir la fórmula mágica de Cauchy, que dice que f' de C sub x por f de x menos f de a es igual a g' de C sub x por, acá era g de x menos g de a, g' de C sub x por f de x menos f de a. Esto es el teorema de Cauchy. Ok, teorema de Cauchy. Ahora, ¿qué se puede simplificar en esta expresión? ¿Dónde se puede simplificar? G de A vale 0, f de A vale 0. Entonces, es exactamente lo mismo que decir que f' de C sub x por g de x es igual a g' de C sub x por f de x. Y ahora, gracias a la preservación de los gatitos, sabemos que esto no es nulo y esto tampoco. ¿Ok? Entonces, yo puedo dividir por ambos y yo obtengo el cociente que f' de C sub x, de hecho, yo voy a escribir así, que el cociente entre f y g, f de x sobre g de x es igual a f' de C sub x sobre g' de C sub x. ¿Ok? Dividiendo por el producto g de x por g' de C sub x. ¿Ok? Pero ¿qué dice esta igualdad? Dice que el cociente en el punto x de f por g es igual al cociente de f' g'
en otro punto cercano a X. ¿Ok? Y esto nos va a permitir controlar el límite de f sobre g en términos del límite de f' sobre g'. Entonces, ahora yo voy a definir una función. La idea es que a cada punto x del intervalo a, acá el punto x está en el intervalo a más delta, a cada punto x asocie un punto c sub x que cumple esta igualdad. ¿Ok? Gracias a Cauchy. Entonces, esto define una función. Entonces, esto define una función h. Entonces, tenemos una función, entonces, sea h. Acá es una función que a priori va de a más delta, porque asocia cada x, y el punto c sub x está entre a y x, entonces todavía está en el mismo intervalo. Definida por ax que asocia el punto h de x igual a c sub x. Este c. ¿Ok? Yo asocio a cada x el punto c sub x que construí por el teorema de Cauchy. ¿Qué puedo decir yo sobre la relación entre x y h de x? De hecho, sabemos que h de x es más grande que a. ¿Ok? Entonces tenemos que para todo x en el intervalo a más delta, sabemos que h de x es más grande que a, ¿no? Y es más pequeño que qué. Mirando la definición. ¿Dónde se encuentra el punto h de x? Es c sub x. Entonces hay que mirar. El punto c sub x está en el intervalo a sub x. Entonces es más grande que a y más pequeño que x. Ok. Esto casi termina la demostración. Porque ¿qué pasa? Ahora la idea es muy interesante porque aplique para cada punto x el teorema de Cauchy para obtener otro punto que es c sub x. Y ahora el punto c sub x lo llamo h de x para definir una función. ¿Ok? Y la observación es que el nuevo punto h de x, que es una aproximación de x, de hecho, se encuentra entre a y x. ¿Qué pasa cuando x tiende a a? ¿Qué pasa cuando x tiende a a? Acá x tiende a a. Acá a tiende a a. ¿Y esto qué hace? Tiende a por el sándwich. Por el sándwich. Entonces, por el teorema por sándwich. Por sándwich, yo tengo que el límite cuando x tiende a de h de x es igual a a. Y no tuve nada que demostrar. Solo usé esta desigualdad, que es maravillosa. ¿No? Todo esto se sigue de cómo controlé el punto gracias al teorema de Cauchy. Ok. Tenemos límite de h de x igual a a. Ahora yo puedo analizar el límite de f de x sobre g de x. Entonces tenemos que f de x sobre g de x es igual a qué? Por la igualdad anterior, sabemos que f de x sobre g de x es f' de c sub x, g' de c sub x. Pero c sub x es h de x. Es f' de h de x sobre g' de h de x. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una composición de límites. ¿Ok? Composición de límites. ¿Qué pasa cuando x tiende a a? H de x tiende a a también. Y acá, f' sobre g' tiende a lambda por hipótesis. ¿Ok? Por composición de límites. Esto, cuando x tiende a, tiende al número lambda por composición de límites.
porque yo sé que la función adentro tiende a A, y que cuando x tiende a A, f' sobre g' tiende a lambda. Pero es lo mismo que esto. Esto termina la demostración. ¿Ok? Entonces tenemos ahora el teorema de L'Hopital en la forma por la derecha. De modo simétrico, ejercicio, escribir la misma demostración para los límites. Y olvidé, por supuesto, los límites son límites por la derecha. No es por izquierda, es por derecha. Acá solo por la derecha, acá. ¿Por qué solo trabajo por la derecha de A? ¿Dónde puse otro límite? No, no hay. Sí, por sándwich, sí, acá. ¿Ok? Entonces tenemos este límite. Ahora el ejercicio es escribir la misma demostración en el caso por la izquierda. Es fácil. Hay que reemplazar el intervalo A más delta por A menos delta A. ¿Ok? Y después, en lugar de considerar el intervalo AX, vamos a considerar XA. Hay que tomar todo al revés. Acá vamos a obtener un punto X' en XA. Mismo razonamiento acá. Acá, ¿qué pasa? Acá vamos a aplicar el teorema de Cauchy en el intervalo XA, porque ahora X está a la izquierda. Vamos a obtener C sub X entre X y A a la izquierda. ¿Ok? Y después, mismo razonamiento, acá vamos a obtener que X es menor que H de X es menor que A. Y por sándwich vamos a obtener la misma deducción. O límite por izquierda. Ahora, límite por la izquierda. Y se concluye del mismo modo con límite por la izquierda. Y ahora obtenemos la versión por la izquierda. Y después, pegando ambas versiones, se obtiene la versión bilateral. ¿Ok? Entonces, esto termina el teorema de L'Hopital. Y voy a dar otra aplicación, por ejemplo. Otra aplicación. Ya vimos un ejemplo la vez pasada, ¿no? Que era E de X. Voy a tomar una variante. Solo para dar otro ejemplo que es muy similar. Entonces, otro ejemplo que es una variante. Ejemplo, voy a tomar F. El problema es calcular el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Acá, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Coseno tiende a 1, 1 menos 1, 0, a 0, y acá tiende a 0, indeterminación. ¿Ok? Entonces, misma cosa, esto es f de x y esto es g de x. Como tengo una indeterminación, y es claro que la función g de x no se anula afuera de 0. ¿Ok? Porque en las hipótesis de L'Hopital no suponemos nada sobre A, lo que pasa en A. Solo tenemos que suponer que la derivada existe. Sí, y hay que derivar, por supuesto. Entonces voy a derivar. F' de x es igual a ¿qué? Es menos seno de x, y g' de x es igual a 2x. Y ya se observa que la derivada no se anula, salvo en 0. Pero para poder aplicar L'Hopital, no, la derivada puede anularse en 0, en A. Solo tiene que ser no nula afuera de A. ¿Ok? Y es el caso acá. Hay que llegar otra vez. ¿Cómo? Hay que llegar. De hecho, no. De hecho, no. De hecho, hay dos soluciones posibles. Entonces, hay, como siempre, hay la solución corta y la solución larga. Entonces, ahora yo sé cuál es el límite cuando x tiende... Esto reduce este problema a este problema. De menos seno de x sobre 2x. Pero no es un límite que ya conocemos.
seno de x sobre x, ya sabemos que esto vale 1, ¿no? Porque es la derivada de seno en el punto 0. ¿Ok? Ya vimos que seno de x sobre x tiende a 1. Entonces, si yo pongo un menos y un 2 acá, esto es igual a menos un medio. ¿Ok? Pues, ya sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ya sabemos que es igual a 1. Ok, acá esa solución corta, porque yo tengo un límite, entonces, por la regla del L'Hopital, yo deduzco que este límite es igual a menos un medio. ¿Ok? Por L'Hopital, yo tengo que este límite es igual a menos un medio. ¿Ok? Es fácil usar L'Hopital. ¿Pueden ver? Acá, después hay la solución larga. Yo supongo ahora que no soy el profesor, pero soy un estudiante y que no conozco muy bien mis derivadas. Entonces, solución larga, el estudiante se olvidó el límite de seno de x sobre x. En la pánica del parcial, se olvidó que seno de x sobre x es algo que ya conocía. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? Podemos usar de vuelta. Acá tenemos algo indeterminado. Si no vemos que es un límite que ya se conoce, normalmente la solución corta es identificar si ya no conocemos un límite o no. Y acá es un límite que ya conocemos. Pero si yo me olvidé que este límite existía, yo puedo decir, ok, tengo el mismo problema acá, cosa que tiende a 0 sobre cosa que tiende a 0. Entonces voy a aplicar L'Hopital de vuelta. Entonces voy a calcular la derivada segunda. F segunda de x es igual a que menos coseno de x. G segunda de x es igual a que 2. Entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 de menos coseno de x sobre 2? Es menos un medio. Acá, ¿se puede usar otra vez el teorema del L'Hopital después? No, ¿por qué? Porque acá no tenemos un límite 0. Entonces, acá no se puede usar una tercera vez L'Hopital. El L'Hopital, la regla del L'Hopital, solo funciona cuando tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, acá obtenemos el mismo resultado. Y por L'Hopital se deduce que este límite vale menos un medio, y por L'Hopital segunda vez se deduce que este límite vale menos un medio. ¿Ok? Entonces, el ejercicio favorito del profesor es poner una función súper complicada donde hay que derivar 42 veces antes de obtener algo que no es una cosa indeterminada. ¿Ok? Pero pueden ver que es un truco súper eficaz. Funciona muy bien para levantar las indeterminaciones. Ok. Entonces, esto termina la regla del L'Hopital. Y ahora voy a hablar de otro tema que todos y todas están esperando desde el comienzo. ¿De qué? Hay gente que tiene su vida propia en el fondo. Hola, estoy acá. ¿Están bien? ¿Todo bien? Así, ¡qué vergüenza! No se puede girar la cámara para grabar la gente acá. No, porque hay gente muy roja acá y es muy gracioso. Venganza. Sí, hace calor.
Es imposible. Y hay gente que se queda súper seria acá. No hice nada. Nunca hablé, no soy yo. Ok, entonces, ¿cuál es la cosa que estaban esperando desde el comienzo de este curso? El teorema fundamental. Y ahora podemos demostrar el teorema fundamental. ¡Ah, por fin! Por fin. Ok. Teorema fundamental. Ok. Y ahora, entonces, porque normalmente hay una mayoría de gente que ya cursaron 2000 veces antes de venir acá, ¿no? Pero, ¿quiénes son los pequeños y las pequeñas nuevas? Cursando por primera vez. Ah, hay gente nueva, entonces van a descubrir algo en su vida, que es el milagro que descubrió Leibniz cuando él inventó el cálculo integral, el cálculo infinitesimal, y es una coincidencia que es maravillosa, que es el vínculo entre dos cosas que a priori no tienen nada que ver, el vínculo entre la integral, que es una teoría de la medida del área, ¿ok? Entonces es una cosa geométrica que habla de área, y la derivada que habla de tangentes y de pendientes. A priori, si yo hablo de áreas, es una cosa en dos dimensiones, ¿ok? Que habla de metros cuadrados. Si yo hablo de derivadas, yo hablo de velocidad, yo hablo de una cosa en una dimensión, son metros por segundo. Entonces, a priori, si hacen la pregunta, pueden hacer un sondeo, hay que hacer un sondeo con su sobrino o su sobrina, hay que definir la integración, si tienen un sobrino de 5 años sin problema, y la integración y la derivación, acá esto habla de áreas, y esta otra cosa habla de tangentes, de velocidad, a priori no tienen nada que ver. ¿Ok? Y hay una coincidencia, y la coincidencia es que son operaciones inversas la una de la otra. ¿Ok? Es decir, calcular una integral es lo mismo que antiderivar. Es decir, tomar una primitiva. Ok, teorema fundamental. Ya vimos una parte del teorema. Entonces, es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, en la matemática de grado, solo porque tenemos piedad de ustedes, y solo tenemos dos teoremas fundamentales. Hay el teorema fundamental del cálculo y hay el teorema fundamental del álgebra. Acá en cálculo se ve el teorema fundamental del cálculo y yo creo que en GAL 1 también se ve el teorema fundamental del álgebra. ¿Me acuerdan cuál es el teorema fundamental del álgebra? Sí, exactamente. Todo polinomio complejo no constante tiene al menos una raíz. Todo polinomio con coeficientes complejos, si no es un polinomio constante, entonces tiene al menos una raíz. Ya es un resultado que ya vieron, ¿ok? Es el teorema fundamental del álgebra. Entonces, teorema fundamental del cálculo, hay dos partes. Sea, yo me doy f una función de i en R. ¿Ok? Y un punto, entonces sea en f, y un punto a en i fijado. ¿Ok? Yo me fijo un punto. Y se considera, acá i a, yo olvidé decir una cosa importante, la función tiene que ser localmente integrable. Si no, la definición que va a seguir no tiene sentido. Sea en f una función
localmente integrable en I, lo que quiere decir es que en cualquier subintervalo cerrado es una función integrable. ¿Ok? Se puede integrar en cualquier subintervalo cerrado y un punto A en I. ¿Ok? Se considera la función siguiente. F de x es la integral de a a x de f de t dt. Y esto es una función definida para todo x en el intervalo y. ¿Ok? Ok, entonces cada vez que yo tengo una función localmente integrable, yo puedo fijar un punto en el intervalo y considerar la integral de este punto fijado a un punto variable. Ya es algo que ya hicimos para la función 1 sobre x. ¿Ok? Ya lo hicimos para la función y es así que definimos el logaritmo. ¿Ok? Lo que dijimos era que el logaritmo era definido como con f igual a la función inversa en el intervalo r más, y acá obtuve el logaritmo. ¿Ok? Es un método que permite construir nuevas funciones. Ok, entonces hay dos cosas que hay que decir en este caso. La primera cosa es que en todos los casos esa función es continua. Primera cosa. Acá yo doy el enunciado más general del teorema fundamental. Y después voy a tomar el enunciado que ya conocen. Entonces, primera cosa es que f, la función f mayúscula, siempre es continua. Es la primera cosa. Pregunta, ¿la función f chica tiene que ser continua o no? No, porque ya vimos que hay un montón de funciones integrables que no son continuas. Entonces, por ejemplo, f chica puede ser una función escalonada. Pero si yo la integro, voy a obtener una función continua. ¿Eso qué dice esto? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo solo para ver lo que pasa cuando tenemos una función de partida que no es continua. Voy a integrar una función escalonada particular. Vamos a ver si saben integrar geométricamente. Ejercicio. Yo doy la gráfica de esta función y me dan la gráfica de esta función. Ejercicio de integración por dibujo. Por supuesto, es un ejercicio difícil, entonces voy a tomar una función particularmente sencilla. ¿Ok? Voy a tomar una función escalonada. Yo tengo, por ejemplo, la función que vale, no sé, 1 acá. Acá voy a decir que es 1. Después, esta función vale 2. De acá a acá. Después, acá a acá vale 0. Y después voy a terminar por menos 1. ¿Ok? Es un ejemplo. ¿Ok? Es una función escalonada. Y voy a integrarla. ¿Qué significa que esta función, yo integro esta función? ¿Qué voy a obtener? Integración. Voy a obtener una función lineal. ¿Ok? Entonces, voy a tomar a igual a 0. Lo que obtengo yo es una función que comienza de modo lineal con una pendiente igual a 1. Hasta acá. Ok. Después, obtengo una función con pendiente 2. Algo así. Está muy mal dibujado. Acá, quizás que yo tengo que poner los palitos en los mismos lugares. Acá. Ok. Acá, yo parto de esto.
yo tengo acá 1, si yo integro, yo obtengo una función x, porque si yo integro 1 de 0 a x, voy a obtener x. Acá yo obtengo una pendiente 2 veces más grande. Acá ahora yo tengo 0, que yo integro. Entonces obtengo una función constante. Y después yo tengo menos 1, yo tengo una pendiente igual a menos 1. Algo así. ¿Pueden ver cómo se hace? La idea es que las cosas constantes se transforman en funciones lineales por trozos, ¿sí? Yo no he entendido lo de por qué el cero queda constante y no. Porque acá la idea es que tu integral entre ese trozo y ese trozo es nula. Entonces tu función no cambia. Porque la idea es que cuando yo voy de un punto x acá a un punto x más largo, la única diferencia es el área de la función entre los dos puntos. Y como acá la función es nula, el valor no cambia. ¿Pueden ver la idea? Más o menos lo que es integrar a mano. Por supuesto, si tienen una función más complicada, el truco para integrar consiste en reemplazar la función complicada por una función escalonada muy cercana y hacer la misma cosa. Es así que los programas integran en la práctica. Entonces, esa recta llegaría hasta menos 1, ¿puede ser? No sé a dónde se va. La única cosa que es importante es que como acá el valor es menos 1, acá la pendiente es igual a menos 1. Y no sé a dónde se va. No hice las cuentas. Acá yo sé que como el valor es 1, acá la pendiente es 1. Como el valor es 2, la pendiente es 2. Como acá el valor es 0, la pendiente es 0. Transforma los valores constantes en pendientes. Y acá podemos ver que en los puntos de discontinuidad de la función inicial, acá tenemos continuidad. ¿Pueden ver? Es una función a partir de una función discontinua y obtuve al final una función continua. ¿Ok? Y ahora, entonces, esta función siempre es continua, incluso cuando la función de partida no era continua. Pero acá es una cosa que ya demostramos. En los apuntes de continuidad ya demostramos este resultado. El resultado más importante es, dice, además, si en todo punto x en y, donde f es continua, es decir, si yo tomo un punto donde f es continua, por ejemplo este punto, la función acá es continua, entonces la función f grande es derivable. Y su derivada en dicho punto vale la función chica. Y acá se puede ver sobre la figura, y es así que la construí. Usé el teorema fundamental. Dije, ok, acá el valor es 1. Entonces la derivada de esta función tiene que ser 1. Acá el valor es 2. Entonces la derivada de esta función tiene que ser 2. Acá el valor de la función es 0. Entonces, la derivada de f grande tiene que valer 0, entonces tiene que ser constante. ¿Entienden cómo construir la función? ¿Es algo complicado o no? Acá esto transforma las constantes en pendientes. Lo que dice el teorema es que la integral añade un grado más de regularidad a la función. Si yo parto de una función integrable que puede ser súper discontinua, al final obtengo una función continua. Es una regularización de la función. Y si partí de una función continua, al final obtengo una función derivable. Y la derivada en cada punto es el valor de la función inicial. ¿Ok? Entonces, la idea es que la derivada de esta función, cuando la función acá es continua, la derivada de esta función es la función de partida.
Y es algo que ya vimos. Es algo que ya vimos para los polinomios, algo que ya vimos para el logaritmo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el ejemplo que ya vimos, recordatorio, definimos el logaritmo de x por la integral de 1 a x de 1 sobre t de t. Era la definición oficial del logaritmo, ¿no? ¿Y pueden acordarme cuál era la derivada del logaritmo? Es 1 sobre x. ¿Pueden ver? Acá es un caso particular del teorema fundamental. ¿Ok? Por ejemplo, ya habíamos, por ejemplo, si yo hago la integral de A, segundo ejemplo. Entonces, ya vimos un caso particular del teorema fundamental cuando era el caso del logaritmo. Pero también lo vimos para los monomios. Por ejemplo, ¿cuál es la integral de A? Si yo tomo la integral f de x igual a la integral de A a x de t a la n de t. ¿Cuál es la integral? Integral de A a x de t a la n de t. Integral de t a la n, ya vimos que es t a la n más, es x a la n más 1 menos a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Ya vimos esto. Esa fórmula de la integral de un monomio entre dos extremos, el intervalo. ¿Qué pasa si yo derivo la función f mayúscula? ¿Qué obtengo yo? La derivada de esto es n más 1 por x a la n. Acá se simplifica con esto, esto desaparece, me queda x a la n. Entonces, la operación de integración y de derivación, de algún modo, son operaciones inversas, más o menos. No exactamente, pero más o menos. ¿Ok? ¿Entienden la idea? ¿O es una cosa complicada? Es el teorema fundamental. Y es algo descubierto, que es algo no trivial. Había que tener la idea, ¿no? Porque algo es una cosa de área, otra cosa es pendiente. Es decir, lo que dice es que la pendiente del área fundamental es la función de partida. ¿Entienden? Los dos tipos de operaciones que hicimos. Una operación de área que es una área incremental, porque acá lo que hacemos, estamos calculando el área entre A y X, A fijado y X que se mueve. Es una área incremental, es decir, en cada trozo se añade un pequeño trozo de área. Y después tenemos la derivada, y cuando yo aplico la derivada al área incremental, obtengo la función de partida. Es esto el teorema fundamental. Entonces, esto, vamos a ver que esto nos permite calcular integrales muy fácilmente. Porque, por supuesto, si sabemos calcular derivadas, sabemos hacer la operación que es más complicada, que es al revés, que es calcular primitivas, y esto nos va a permitir calcular integrales. ¿Ok? Y acá pueden ver que la derivada de esta función es esta función, salvo en los puntos angulosos. En los puntos angulosos, esta función no es derivable, entonces la derivada no existe. Y acá, esa razón por qué se puede tomar cualquier punto acá, no va a cambiar la integral. Entonces la hipótesis dice que no cambia integrable la función f. Sí. Ah, y la otra no tenía que ser continua, ¿no? Exactamente. La primera cosa es que si f minúscula es localmente integrable, entonces la f mayúscula es continua. Pero si además la función es continua, que es automáticamente localmente integrable, porque ya vimos que función continua es localmente integrable. Si yo parto de una función continua, entonces es más regular, yo obtengo una función derivable. De hecho, funciona en cada punto, es decir, yo puedo partir de una función que a veces es continua, a veces no es continua, en todo punto en general es continua, la función f grande, pero en cada punto donde f inicial era continua,
la función f grande es derivable. Es decir, funciona punto por punto. Pueden ver, eso funciona en este dibujo. Yo tengo acá una función que es continua, acá la función es derivable. Acá la función no es continua, pero solo es localmente integrable. Acá es continua, pero no es derivable. ¿Pueden ver? Si tienen este ejemplo en la cabeza, esto les va a ayudar. El vínculo entre el área y la pendiente. ¿Ok? Y esto es nada más que el área incremental. Es decir, si yo dibujo esta gráfica y que, por ejemplo, acá yo tengo 0 y acá yo tengo -1. Y se puede imaginar un palito que se mueve y yo mido el área incremental. Entonces acá cuando el palito está acá yo no tengo ningún área. Acá yo acumulo área de modo constante. La función crece. Después cambia la velocidad porque hay más área que se agrega en cada segundo. Pueden ver lo que pasa. Hay una animación que tienen que tener en su cabeza. Es decir, el sentido geométrico de lo que estoy haciendo. Y esto funciona para cualquier función. Entonces es esto el teorema fundamental. ¿Ok? ¿Entienden? ¿Es claro para ustedes la idea? Ahora solo tengo yo que demostrarlo. Entonces, lo que voy a hacer es que no voy a demostrar uno porque ya lo demostramos y está en los apuntes. Entonces, solo tengo que demostrar dos. Ya demostramos en los apuntes que si yo parto de una función localmente integrable, entonces esta función es continua. Ya verifiqué antes de venir acá que estaba en los apuntes. ¿Ok? Entonces, pero el teorema fundamental, la parte importante es la parte 2. ¿Ok? Acá yo pongo la primera parte porque es el mismo tema. Y la idea es que cuando se integra la función f chica en una función f grande, la idea intuitiva es que se añade un nivel más de regularidad. Y vamos en general a ver que si acá tenemos una función derivable, vamos a obtener una función 2 veces derivable. Si acá es derivable 42 veces, acá será una función derivable 43 veces. ¿Ok? Se añade cada vez un nivel de regularidad. Ok, demostración. Demostración del teorema fundamental. Parte 2. Ya hicimos la parte 1. Ok, parte 2. Entonces, sea un punto x sub 0 fijado donde f es continuo. ¿Ok? Y yo quiero estudiar el límite, la derivabilidad de f grande en el punto x sub 0. Entonces, voy a calcular las cosas. Yo quiero estudiar un límite. Entonces, comienzo por decir, yo me doy un epsilon fijado. ¿Ok? Entonces se trata de mostrar que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f mayúscula de f de x menos f de x sub 0 mayúscula sobre x menos x sub 0 es igual a f minúscula de x sub 0. Es lo que yo quiero demostrar. ¿Ok? Acá es el área hasta el punto x menos el área hasta el punto x sub 0 sobre la diferencia de los puntos. Cuando x tiene x sub 0, esto me va a dar exactamente el valor de la función inicial. Entonces, esa gran coincidencia del análisis. La cosa mágica que explique por qué, gracias a este teorema, hoy sabemos calcular un montón de áreas. Es muy interesante porque no tenemos un teorema tan fácil para, por ejemplo, las longitudes de curvas. Acá solo hay que hacer un pequeño intermezzo sobre las cosas. Pueden ver que en este curso estudiamos la noción de área de curvas, ¿ok? Cosas así. Pero otro tema posible hubiera sido el siguiente. ¿Por qué no, en lugar de estudiar el área, porque nunca estudié la longitud de la curva? Hubiera sido interesante también, ¿no? Un tema interesante. Y de hecho hay teoría para esto.
¿Y por qué no se hace en cálculo 1? Porque no se estudia la longitud de la curva, que parece una cosa más sencilla, y se estudia el área, que parece una cosa más complicada. La razón es que tenemos un teorema fundamental muy sencillo para el área, que permite calcular las áreas. Tenemos otro teorema fundamental mucho más complicado para las curvas, que permite calcular las áreas de curva. Y de hecho, hay un montón de curvas muy sencillas donde todavía no se sabe la longitud. Ahora casi sabemos las áreas de casi todas las figuras usuales, pero no es el caso de las longitudes. Por ejemplo, un ejemplo típico, yo puedo tomar una parábola, acá, un arco de parábola, acá. Esta área ya sabemos calcularla, ¿ok? Gracias a la integración. Pero ahora la pregunta, ¿cuál es la longitud de este arco de parábola? Y yo no sé si existe una fórmula que permite medirla. Existe una fórmula, pero yo no sé calcularla. Entonces, esa razón por qué todo esto está centrado sobre la noción de área es porque es un éxito del análisis y acá estamos escondiendo que acá hay un fracaso que está para las longitudes de las curvas. Tenemos fórmulas, pero son más complicadas y involucran integrales también, pero no se sabe integrar esas cosas. Es mucho más difícil. Ok, demostración es lo que yo quiero demostrar. Que este límite es igual a x sub 0, entonces voy a hacer la cosa idiota, sea epsilon positivo. Disculpa, yo sé que a veces yo había mentido, pero soy profesor, tengo derecho a mentir, y yo había dicho, ok, ahora terminamos con los epsilones y deltas, terminado, pero ya sabía, jeje, voy a salir de vuelta a los epsilones y los deltas para el teorema fundamental. Será trampa, voy a cerrar la puerta, no podrán salir. Y, ok, entonces quizás es la última demostración, hasta la próxima vez, la última demostración con epsilones y delta, pero hoy hay epsilon y delta. Ok, entonces sea epsilon positivo. Lo que queremos es obtener el delta para L. ¿Ok? La buena cosa es que sabemos que la función es continua acá. Entonces ya tenemos un delta para la continuidad, esto, acá. Entonces, como f es continua en x sub 0, existe un delta para la continuidad. Existe un delta positivo tal que para todo x en el intervalo i, si la distancia entre x menos x sub 0 es menor que delta, esto implica que la distancia entre f de x y f de x sub 0 es menor que epsilon. ¿Ok? ¿Por qué prefirió con los epsilon y delta? Porque había otra forma de decirlos sin utilizar los epsilon y delta. Acá es la definición estándar, ¿no? Ah, pero es esta que va a funcionar. Esta que va a funcionar. Y acá, el milagro descubierto por Leibniz es que el detalle, entonces, partimos de un epsilon y queremos aproximar esta distancia a menos de epsilon. Entonces, se trata de hallar un delta. No se sabe cuál delta funciona para este límite. Pero como la función, si yo olvido esta parte, como la función es continua, ya sé que hay un delta para la continuidad en este punto, que es otro problema de límite. Entonces voy a tomar este delta. Y el milagro, que es el mismo delta, va a funcionar para este problema. Es decir, yo no tendré que cambiar de delta. El mismo delta. Es la cosa, es el milagro acá. A veces en matemática tenemos cosas que casi caen del cielo, funcionan súper bien, y no tenemos ningún problema. Ok, entonces voy a mostrar que en el mismo intervalo, en el mismo entorno, la diferencia entre esto y esto también es menor que epsilon. Lo que va a demostrar que el límite deseado es lo que quiero. Ok, entonces parto de la información que yo tengo el delta adecuada que corresponde a epsilon para la continuidad en el punto x sub 0. Y voy a mostrar que este delta también funciona para el límite que yo quiero obtener.
entienden que hay acá dos problemas de límite. Hay el problema del límite que viene del hecho que acá esto es el límite de f de x cuando x tiene x sub 0, porque la función es continua. Acá yo digo que yo parto de un epsilon para demostrar este límite, pero como ya sé que existe este límite, como la función es continua, yo voy a tomar el delta que corresponde a este límite. Y la cosa interesante es que voy a mostrar que el mismo delta funciona para este límite. ¿Ok? Y todo esto son cuentas de integrales. Y vamos a hacer un festival de todos los teoremas de integrales. Ok, ahora hay que hacer cuentas. Y van a ver que es súper sencillo. Cuidado, hay un poquito de cuentas, pero el problema es que yo quiero calcular la distancia entre esto y esto. Entonces voy a restar. Voy a restar esta cosa menos esta cosa. El problema es que lo que me aburre, como siempre, es el cociente, porque siempre hay dudas sobre los gatitos. Entonces voy a multiplicar todo por x menos x sub 0. ¿Ok? Entonces voy a calcular. Tenemos que voy a calcular f de x menos f de x sub 0 menos esto multiplicado por esto. ¿Ok? Yo hago una reducción porque me aburre el denominador. Entonces, menos f de x sub 0 por x menos x sub 0. Pero entienden que esta distancia es la misma distancia que esto y esto multiplicado por x menos x sub 0. Ok, y ahora voy a hacer las cuentas. Y vamos a ver que todo esto se va a simplificar de modo maravilloso. Ok, f de x es igual a ¿qué? F mayúscula. Es la integral de a x de f. Minúscula, ¿ok? De f de t dt, yo voy a escribir así. Menos la integral de a x sub 0 de f de t dt. Menos, y acá ahora yo no cambio nada. Así, esto yo lo puedo expresar como una integral. Esto no es una integral, es una integral de una función constante en el intervalo de x a x, de x0 a x. Entonces, es la integral de x sub 0 a x de la función constante f de x sub 0 dt. ¿Ok? ¿Entienden esta cosa? Ok, y acá se puede simplificar. Acá, integral de ax menos integral de ax sub 0 es la integral de x a x sub 0. Por aditividad respecto al intervalo. Aparecen oportunidades grandes de simplificación acá. Acá yo puedo usar la linealidad. Yo obtengo f de t menos f de t sub 0, x sub 0, disculpa, ok, dt, de entre x y x sub 0. Ok, entonces el valor absoluto de todo esto. ¿Ok? El valor absoluto de todo esto es igual al valor absoluto de esto. Que es menor o igual a la integral del valor absoluto. Acá hay que suponer que x es mayor que x sub 0. No, me equivoqué, intercambié x sub 0 y x acá. X sub 0, x. Esa razón porque acá, ¿entienden lo que hice acá? Ok, obtuve esta igualdad, esta cosa es igual a esta cosa. Y acá falta un x. ¿Ok? Entonces, si yo pongo valores absolutos, yo obtengo esto. Es la misma cosa con valores absolutos.
Acá yo puedo observar que yo puedo poner el valor absoluto adentro, es f de t menos f de x sub 0 de t. De hecho, acá yo debería poner x sub 0 acá y x, si x sub 0 es menor que x, o bien x acá y x sub 0 si x sub 0 es mayor. Acá yo tendría que dividir dos casos, no voy a hacerlo. Pero habría, sí. Cuando te queda recuadrado, en vez de f de x sub 0, ¿no sería más f de x sub 0? ¿Dónde me equivoqué? En el segundo, en el puente de igual. ¿Acá? Ahí. Acá había un menos, ¿no? Sí, pero con los extremos, cuando juntas. Ah, quizás me equivoqué, porque no, porque la razón es que me equivoqué. Acá era un x sub 0, disculpa. Y acá un x. No había que cambiar de signo, disculpa. No, porque acá es claro que acá hay que tomar la integral de x. Ah, es un x menos x sub 0. Me equivoqué en alguna parte. X menos x sub 0. Entonces la integral de x sub 0. Ah, pero me equivoqué en todas partes. No sé dónde me voy. Sí, porque es el punto de partida, punto de llegada. Punto de partida, disculpa, me equivoqué en todas las partes. Y acá, ahora, es claro que cuando x es más grande que x sub 0 es una cosa positiva, entonces es la buena dirección. Ok, disculpa, me equivoqué en todas las cuentas. Siempre es el mismo problema. Yo tengo un problema con el signo en general. Ok, pero esta cosa funciona. Ok, y ahora tenemos esta desigualdad. Ok, pero ahora estoy considerando, de hecho, sea x tal que yo no considero todos los x, pero solo estos en el entorno que cumple esto. ¿Ok? Entonces, en este intervalo, ¿qué puedo decir yo sobre f de t menos f de x sub 0? Como la variable t está entre x sub 0 y x, yo sé que la distancia entre este y este es menor que epsilon. Entonces, esta cosa es menor que epsilon por el valor absoluto de x menos x sub 0. ¿Ok? Y ahora, yo obtuve esta desigualdad y yo divido por x menos x sub 0. Luego, cuando ahora hay que recordar que no tome cualquier x, pero un x en el entorno interesante, cuando x pertenece a este entorno de centro x sub 0 y de radio delta, tenemos, yo tomo esta desigualdad y la divido por x menos x sub 0, y yo obtengo valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 dividido por x menos x sub 0, menos f chica de x sub 0, acá se simplifica porque desaparece el x menos x sub 0, es menor o igual a epsilon por x menos x sub 0 dividido por x menos x sub 0, y esta cosa desaparece, terminado. Y es el mismo delta que funciona, con el mismo epsilon. Y todo esto viene de las cuentas. Ok, entonces obtuve un delta que permite hacer que esta distancia sea menor que epsilon. Menor o igual acá, pero sabemos que no cambia nada para el límite. Ok, entonces es lo que me demuestra la propiedad de integración. Ok, hay que concluir ahora sobre el teorema fundamental. Entonces tenemos realmente es un resultado gigantesco y es súper práctico. Entonces hay un montón de corolarios. Hay dos corolarios que son los usuales. Primera cosa, corolario 1. Si f de I en R
es continua, entonces la función, entonces f de x definida por la integral de a x de f de t dt, esta función siempre es derivable. Es derivable en y su derivada es f chica. Es decir, tenemos la operación inversa. Dicho de otro modo, f es una primitiva de f chica. ¿Ok? ¿Entienden lo que es una primitiva? ¿Ya vieron lo que es una primitiva? Una primitiva es la operación opuesta a la derivada. Por definición, f es una primitiva de f chica cuando f chica es la derivada de f grande. ¿Ok? Entonces, quizás que hay que poner la definición, recordar la definición de primitiva, que no vimos en este teórico todavía. Entonces, voy a dar la definición. Definición, digo que definición, f es una primitiva de G cuando G es derivable y G' es igual a F. Esa operación opuesta. ¿Ok? Cuando yo obtengo la derivada y que yo voy al revés, obtengo una primitiva. Y no son únicas. Porque, por ejemplo, todas las funciones constantes que tienen como derivada 0. Entonces, todas las funciones constantes son primitivas de la función nula. Entonces, la primitiva en general no es única y vamos a volver a este problema viernes. Entonces, es muy interesante porque ahora tenemos un nuevo concepto que es el concepto de primitiva. Y lo que dice el teorema fundamental, dice que si yo tengo una función continua, para calcular una primitiva, yo tengo una integral. ¿Ok? Es decir, corolario 2, toda función continua tiene una primitiva. Tiene una primitiva toda función continua f tiene una primitiva dada por, y acá yo doy una fórmula que da la primitiva, es f de x, es la integral de ax de f de t de dt. Es decir, si yo quiero hacer una antiderivación, una derivación al revés, la integración me da la buena herramienta. ¿Ok? Entonces, tuvimos en este curso dos temas principales, el tema de la integración, el tema de la derivada, y la continuidad servía para introducir la derivada, y al final se descubre que son son operaciones opuestas, con algunas sutilezas que voy a explicar la próxima vez, pero acá es muy importante ver que hay dos cosas, se puede ver de dos modos el teorema fundamental. Dice lo siguiente, si por ejemplo yo necesito una primitiva de una función, si yo necesito calcular, entonces hay dos cosas. Primera cosa que vamos a ver la próxima vez es que si tenemos una primitiva, sabemos calcular la integral, gracias al teorema fundamental. Y la segunda vez es que si queremos calcular una primitiva, con métodos numéricos se puede usar la integral. ¿Ok? Ok, entonces vamos a vernos viernes, vamos a concluir las cosas. Ok.